Durante unos días no pude dar enseñanzas. No me encontraba bien y mi cuerpo no estaba bien y esto me causaba dificultades. Tenía un resfriado, estaba cansado y sentía que necesitaba un descanso. Y pensé que sería difícil para mí dar las enseñanzas y por eso pues tenía la intención de tomar un descanso, pero en realidad tampoco fue mucho de descanso porque tenía mucho trabajo que hacer. En cualquier caso, hoy pues quiero comenzar dándole mis saludos a todos los que estáis escuchando, todos los maestros, los kempos, los miembros de la sangha, los que escucháis en internet en vuestras casas. Quiero extenderles mis buenos deseos para vuestra salud y bienestar. En los días anteriores estuvimos hablando de las historias de Mahakashapa y de Ananda y también de otros antecedentes o contextos históricos. Ahora hablaremos acerca del primer concilio en el canon y de los tratados. He pensado que sería excelente que discutiésemos al respecto hoy. Tal como dije el otro día, esto del primer concilio lo explicaré principalmente según dos relatos. Hay muchas explicaciones de cómo se dio este primer concilio. No tenemos tiempo de ver todas estas perspectivas. Y además creo que si las viésemos todos, pues tampoco nos ayudaría en términos de la claridad, ¿no? De saber qué ocurrió con claridad. Entonces la explicación la daré según los relatos. El primero de ellos es el Vinaya en cuatro partes de la tradición de Dharmagupta. El otro, en cuanto a la traducción de este texto, lo dije un poco distinto, pero creo que lo mejor es decir el Vinaya en cuatro partes. Y esa es en la tradición de Dharmagupta. Y también está en la tradición china este texto compuesto por Nagarjuna del gran comentario sobre los 100.000, sobre la Prajnaparamita, en 100.000 versos. Creo que lo mejor sería pues contarlo desde estas dos tradiciones. Y también le añadiría algunos comentarios de otras tradiciones. Vamos a comenzar con el primer relato del Vinaya en cuatro partes. Y para esto os he hecho un esquema de la progresión en que salen estas enseñanzas en el Vinaya en cuatro partes. Primero es los preparativos de los mayas para la cremación del Buda, los mayas, estas personas de Kushinagar. Luego, cómo Mahakashyapa se entera de que el Buda ha pasado al paranirvana. Luego, cómo Mahakashyapa ve al Buda por primera vez tras ir a Kushinagar y cómo puede ver estos restos del Buda. Luego está la decisión de celebrar el concilio. Después, cómo el Bhikshu Briji le enseña el Dharma a Nanda.
Luego, como Ananda se esfuerza en la práctica y obtiene el resultado. Luego, también hablaremos acerca de los preceptos menores, de si había que mantenerlos o no, hablaré al respecto. Luego, hablaré de las 7 faltas o infracciones de Ananda o errores de Ananda. Luego, la compilación del Vinaya por parte de Upali. Luego, la compilación de Ananda de la cesta de sutras. Y luego hablaré respecto al noble Purna. Esto es según el Vinaya en 4 partes. Este es el orden en que se presenta en este texto. Así que hoy principalmente hablaremos en este orden. Pero hay otro texto que es el Vinaya en 5 partes. Y luego también está el Vinaya Theravada, Khandaka, que tiene un orden un poco distinto. Así que pensé en presentaros este orden. Aunque en cualquier caso la explicación la daré principalmente según el Vinaya en 4 partes. Pero añadiré algunas presentaciones del Vinaya en 5 partes. Es de la tradición Mahasika, si no me equivoco. En cualquier caso, en este otro texto tenemos primero la escucha de Mahakashapa del Paranirvana de Buda. El Gelong Brillen enseña el Dharma Nanda, Nanda obtiene el resultado. Antes de esto estaba el concilio, disculpad. Luego los 500 bhikshus que llegan y se preparan para el concilio. Luego está Mahakashapa preguntando a Upali sobre el Vinaya, Mahakashapa preguntando a Nanda sobre la cesta de los sutras, la discusión sobre los preceptos menores, los 7 defectos de Ananda, y luego la necesidad de guardar todos los preceptos menores sin distinción. Y luego se habla en relación al noble Purna. Y por último, Nanda doma a los 7 bhikshus. El orden es un poco distinto. Vemos que básicamente es lo mismo, pero el orden es algo distinto. Y esto es según el Vinaya en 5 partes. Y luego tenemos, tal como aparece en el Vinaya Theravada, en Khandaka, que es de los puntos más detallados de la disciplina. En estos de los puntos más detallados, el orden es algo distinto. Primero, Mahakashapa escucha que el Buda ha pasado al Paranirvana. Luego, la inclusión de Ananda entre los bhikshus que iban a hacer el concilio. Luego, los 500 bhikshus viajan a Rasgrije, se preparan. Ananda obtiene el estado de Arha. Upali compila el Vinaya. Ananda recompila o compila la cesta de los sutras. Discuten acerca de los preceptos menores. Luego las 5 faltas o defectos o errores de Ananda. Luego respecto al noble Purna. Luego Ananda doma a los 7 bhikshus. También hay uno distinto que no aparecía antes, que es la sirvienta de un palacio del rey, que le ofrece una túnica del Dharma a Ananda. Y luego al final están los versos en resumen, que hace un resumen de todo esto. Entonces,
Estos serán auxiliares, ¿no? Principalmente hablaremos del Vinaya en 4 partes y adicionalmente incluiremos parte de este Vinaya Theravada y del Vinaya en 5 partes. Mañana y pasado es vacaciones y luego el lunes hablaremos en más detalle del primer concilio según la tradición tibetana. De esto hablaremos el lunes. Entonces vamos a seguir este esquema dado por el Vinaya en 4 partes. Y el primer punto es cómo los mayas prepararon los restos del Buda para la cremación. Así que comenzaremos con esto. ¿Qué nos dice esto? La gente de Kushinagara, pues se les llamaba los mayas. El Buda pasó al Nirvana en un bosquecillo de árboles sala en Kushinagara. Después de que pasara al Nirvana, pues los mayas envolvieron su cuerpo en una tela de algodón. Primero lavaron su cuerpo, le envolvieron una tela de algodón y luego lo siguieron envolviendo en otras 500 telas. En la India se ve que este número 500 le gustaba mucho. Quizás no se refiere realmente al número 500 como tal, sino quiere decir muchas, ¿no? Lo envolvieron en muchas otras telas. Entonces, cuando usan muchas cosas, pues le dicen que son 500. Creo que se refiere a eso, más que a 500 telas en sí. En cualquier caso, primero pusieron en una tela de algodón muy limpia y luego lo volvieron a envolver con 500 telas sucesivas. Luego los restos lo pusieron en un ataúd de hierro ungido con fino aroma y lo cerraron. Y luego este ataúd de hierro lo metieron dentro de un ataúd más grande hecho de madera. Y debajo de ese ataúd de madera apilaron muchos troncos de madera fragante. Esto lo pusieron debajo de este ataúd de madera. En ese momento, el líder de los mayas sostenía una antorcha e intentó encender la pira funeraria, pero no se encendió, el fuego se apagó solo, no se encendió esta pira funeraria. Se apagó solo por sí mismo. Entonces, cuando ocurrió esto, los príncipes maya o la gente importante de los mayas cogieron cada uno pues una antorcha e intentaron encender la pira funeraria, pero este fuego que intentaron iniciar pues también se apagó de manera natural por sí solo. En ese momento, pues los mayas se dirigieron a Ananda. No, Ananda le dijo a los mayas, disculpad, no hace falta que os esforcéis tanto. Los dioses han apagado vuestro fuego. Eso fue lo que dijo Ananda. Entonces ellos le dijeron a Ananda, porque no sabían qué ocurría, le dijeron, venerable, ¿por qué los dioses han apagado nuestro fuego? ¿Qué razón tienen para hacer esto? Entonces Congawoker les respondió, les dijo, Mahakashapa y 500 bhikshus están viajando juntos en estos momentos desde Pava a Kushinagara. Es decir, están viniendo hacia Kushinagara. Cuando el Buda falleció, Mahakashapa no estaba ahí, estaba en un pueblo cercano.
Luego voy a explicar un poco la geografía. En cualquier caso, pues Mahakashapa se dirigía hacia Kushinagar y en su mente tenía ganas de ver los restos del Buda y se preguntaba si sería capaz de verlos antes de que fuesen incinerados. Y los dioses sabían lo que Kashyapa esperaba, lo que Kashyapa deseaba y estaba pensando, y apagaron el fuego, no permitieron que se encendiera la pira funeraria. Cuando los mayas escucharon estas razones de Ananda, pues dijeron: venerable Ananda, si esto es así, entonces esperaremos un tiempo tal como los dioses desean. Vamos a esperar. Eso fue lo que le dijeron a Ananda. Luego, el siguiente punto de este esquema, que os lo pongo en la pantalla, es cómo fue que Mahakashyapa se enteró del paranirvana del Buda, cómo le llegaron las noticias. Mahakashyapa, tal como había dicho Ananda, estaba con 500 monjes, bhikshus, y tal como había dicho antes, esto de 500 igual no es una cuenta muy exacta, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 500, sino que cuando se dice 500, pues a menudo quiere decir muchos, ¿no? Con muchos bhikshus. En cualquier caso, Mahakashyapa estaba con muchos bhikshus y viajaba de Pava a Kushinagara. Antes, en la India, en la antigua India, habían 16 grandes reinos. Anteriormente, en la antigua India, estaban estos 16 grandes reinos y uno de ellos era el reino de Maya, de los Maya. Y este reino tenía 2 ciudades principales. Una de ellas era Kushinagara y el otro era Pava. Se le llama Pava, que hoy en día en realidad se llama Pawapuri. Es el nombre actual. Está en el distrito de Ananda, de Nalanda. Sí, es donde está Nalanda hoy en día. En cualquier caso, este era el reino de los mayas, era uno de los 16 grandes reinos de la antigua India. Entonces, Mahakashyapa estaba viajando entre estas 2 ciudades y cuando estaba viajando, se encontró con estudiantes de la secta jainista o jainistas. Entre las escuelas de la India, pues estaban los jainistas y estos estudiantes llevaban unas flores mandarava de la ocasión del paranirvana del Buda, ¿no? Que habían ofrecido o que mantenían como veneración del Buda. Entonces estaban cargando o llevando estas flores. Luego os mostraré una foto de estas flores. En cualquier caso, Mahakashyapa los vio desde lejos a estos estudiantes jainistas con las flores y les preguntó: ¿de dónde venís? Y ellos le dijeron: venimos de Kushinagara. Entonces, al escuchar esto, Mahakashyapa sabía que el Buda estaba en Kushinagara o que iba hacia Kushinagara y les preguntó: ¿conocéis a nuestro maestro? Y ellos contestaron: sí, lo conocemos. Ellos no son budistas, entonces, claro, no era obvio que sí los conocían o no al Buda. Entonces Mahakashyapa les preguntó: ¿está todavía presente en este mundo el Buda? ¿Sigue presente en el mundo? Y ellos contestaron: no está. Hace 7 días que pasó al paranirvana.
Estamos trayendo estas flores desde ese lugar. Tenemos estas flores de ofrenda cuando el Buda pasó al paranirvana y nos traemos ahora estas flores. Cuando Mahakashyapa se enteró del paranirvana del Buda, se sintió disgustado y muy triste, pero claro, es un arhat. El un arhat no actúa como la gente ordinaria con todas estas emociones, ¿no? Pero con él habían varios bhikshus en la sangha que no estaban libres de apego, de deseo, que no habían obtenido el estado de arhat. Y ellos, cuando escucharon que el Buda había pasado al paranirvana, muchos de ellos cayeron al suelo como tallos de hierba que han sido cortados, ¿no? Cayeron inconscientes al suelo, con una gran tristeza y lamento, diciendo: el Tathagata ha fallecido demasiado pronto, el ojo del mundo se ha cegado, ha quedado ciego. Y pensando, desaparecerán las enseñanzas que veneramos, pues hacían este tipo de lamentos sollorosos. Y estos bhikshus pues cayeron al suelo, inconscientes. ¿Otros bhikshus qué les pasó? Pues cayeron al suelo como un tronco de árbol que se queda rodando por el suelo, ¿no? Ellos se retorcían en el suelo y se rodaban por el suelo, pensando: ¿por qué el Tathagata ha pasado al paranirvana tan pronto? En un estado de completa desesperación. Y en ese momento, entre los bhikshus, había muchos bhikshus, ¿no? Se decían que habían 500. Entre ellos había uno llamado Upananda. Entre los monjes del Buda, habían varios de conducta incorrecta. Habían 6 muy famosos que tenían una mala conducta. Habían 12 monjas de conducta fraudulenta y también 6 monjes. Y Upananda era uno de estos monjes que tenía una conducta errónea. De hecho, era el más famoso de estos. Habían 6 famosos, pero el más famoso por su mal comportamiento era Upananda. Y cuando vio que todo el mundo montaba este alboroto, les dijo: hermanos mayores, no actuéis así, no lloréis ni os lamentéis por el paranirvana del Buda, no tiene ningún sentido. Nosotros nos convertimos en monjes cuando ya éramos mayores, ¿no? Y ahora ya somos libres. Mientras el Buda vivía, no paraba de decir: esto está bien, esto no está bien, debes hacer esto, no hagas esto. Lo decía constantemente, pero ahora ha fallecido, nosotros ya hemos ganado libertad y podemos hacer lo que queramos, cualquier cosa que queramos podamos hacerla. Cualquier cosa que queramos la podemos hacer, seguimos nuestros deseos. Y cualquier cosa que no queramos hacer, podemos no hacerla. Ahora vamos a estar contentos. Eso fue lo que Upananda dijo. Mahakashyapa, cuando escuchó esto, primero ya estaba disgustado y cuando escuchó esto, pues se disgustó todavía más, ¿no? Le habrá dado una gran tristeza a Mahakashyapa. Dijo: Bhikshus, a ver, recoged rápidamente vuestros hábitos y cuencos de limosna. Nos tenemos que ir, vámonos. Vamos a ver el rostro del Buda por última vez antes de que sus restos sean incinerados. Así que enseguida, pues los bhikshus recogieron sus hábitos, su cuenco de limosnas y se fueron, se marcharon. Este es el relato de cómo Mahakashyapa escuchó por primera vez acerca del paranirvana del Buda.
Después, en nuestra lista, el siguiente punto es la última vez que Mahakashapa vio al Buda, o fue la última vez que Mahakashapa fue al encuentro del Buda, como la última despedida. Entonces, Mahakashapa y los 500 bhikshus llegaron a Kushinagara. Se ve que el cuerpo del Buda y esa pira no estaba en Kushinagara como tal, sino en las afueras. Entonces cruzaron el río Hiranyavati, que está a las afueras de la ciudad, y se ve que el Kudu estaba en un sitio llamado la Stupa Makatavandana. Entonces fueron hasta ahí y cuando llegaron se encontraron con Ananda y Mahakashapa enseguida le dijo a Ananda, si los restos del Buda no han sido cremados, nos gustaría ver los restos del Buda, nos gustaría verlos. Esto fue lo que le dijeron a Ananda. Y Ananda respondió, todavía no hemos cremado los restos del Buda, pero ver los restos es un poco difícil. ¿Por qué? Es tal como os he contado antes, ¿no? El cuerpo del Buda no estaba ahí expuesto al aire libre, sino que había sido lavado, envuelto en un nuevo sudario de algodón y afuera de este también había sido envuelto por otros 500 sudarios o telas. Y esto había sido colocado dentro de un ataúd de metal que estaba ungido con agua perfumada, con agua azafranada. Y esto, a su vez, fue colocado dentro de un ataúd de madera. Y debajo de este ataúd de madera se habían extendido muchas ramas de sándalo y estaba todo listo para la cremación. Así que es muy difícil ver el rostro del Buda por todos estos ataúdes y telas y sudarios. Entonces, claro, aún así, pues Mahakashapa se acercó al lugar de la cremación y cuando se acercó bastante, ya estaba muy cerca, en ese momento la parte delantera de la caja de cremación se abrió por sí sola, se abrió de manera natural y el pie del Buda se hizo visible, es como si saliese un poquito de la caja de cremación de manera natural. Entonces, ahí Mahakashapa vio que el pie del Buda estaba un poco sucio. Y al ver esto, enseguida le dijo a Ananda, la culpa de todo era de Ananda, ¿no? Entonces enseguida le dijo a Ananda, el Buda era puesto, tenía una tez del color de oro, era inmaculado. ¿Quién ha ensuciado así el pie del Buda? Y Ananda, ¿qué le dijo? Le dijo, muchas mujeres fueron a ver el cuerpo del Buda. Ellas no fueron muy cuidadosas, se postraron ante sus pies y estaban llorando mientras se postraban. Entonces estas lágrimas les caían en sus manos y con esas manos tocaban los pies del Buda. Entonces así se ensució. Era de las lágrimas, ¿no? Igual tenían maquillaje estas mujeres, ¿no? Sabes que en la India se usan estas líneas negras debajo de los ojos, entonces, claro, esto habrá ensuciado sus manos y luego esta suciedad habrá llegado a los pies del Buda cuando lo tocaban con las manos. Esto no le gustó a Mahakashapa, estaba un poco disgustado, pero aún así se postró a los pies del Buda. Y después todos los bhikshus, bhikshunis, los practicantes laicos masculinos y femeninos, dioses y humanos, todos se postraron a los pies del Buda. Y después de esto, de manera natural y espontánea, el pie del Buda dejó de ser visible desde el exterior de la caja de cremación. Es como si entrase por sí solo.
Entonces, Mahakashapa dejó escapar un largo aliento, dijo unos versos y circunvaló la pira cineraria 7 veces. Y después de esto, entonces nadie encendió la pira, pero sin embargo se encendió por sí sola. Antes la querían encender con antorchas y no se podía encender. Ahora no había ninguna antorcha, nadie la encendió a propósito y aún así se encendió sola. Porque ya Mahakashapa había visto los restos, había podido hacer sus postraciones y demás, entonces ya se había cumplido la hora para que se encendiera la pira funeraria. Después de esto, estaban muchos monjes y monjas ahí reunidos, y entonces Mahakashapa aprovechó esta ocasión para decir algo. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, el otro día, cuando venía de camino para acá, Upananda le dijo a los bhikshus, hermanos ancianos, no actuéis así, no lloréis, no os lamentéis. Nosotros, que nos convertimos en monje cuando éramos mayores, ya somos libres. Mientras vivía el Buda no dejaba de decir, esto está bien, esto no, debes hacer esto, no hagáis esto. Pero ahora fallecido, tenemos libertad y podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos y no hacer lo que no queramos. Eso fue lo que dijo Upananda. Y creo que deberíamos reunirnos todos para discutir el Vinaya. De lo contrario, los no budistas, los tirtikas, dirán todo tipo de cosas acerca de nosotros y nos avergonzarán, dirán, la disciplina Vinaya del mendicante Gautama se está disipando como el humo. Cuando el Buda estaba vivo, se entrenaban juntos en el Vinaya. Ahora que el Buda se ha ido, no hay nadie que se entrene adecuadamente en el Vinaya. Dirán todo tipo de cosas similares. Así que necesitamos convocar a muchos arjas eruditos con gran escucha y erudición y reunirnos y celebrar este concilio. Entonces, se invitaron a 499 bhikshus. Todos estos 499 bhikshus eran arhats, tenían el prasna de la escucha extensiva. No eran simples bhikshus, sino entre los bhikshus eran aquellos que eran arhats, que tenían la práctica, que tenían una escucha extensiva. No eran simples bhikshus, eran como los mejores bhikshus. Y entre ellos, un bhikshu expresó la siguiente opinión, dijo, Ananda debe participar junto con nosotros, debe estar con nosotros en el concilio. Pero Mahakashapa enseguida dijo, no sería correcto permitir que Ananda esté entre nosotros. ¿Por qué? Porque Ananda tiene pensamientos de deseo, de odio, de engaño, de miedo. En resumen, está diciendo, Ananda no es un arhat. No ha llegado al camino del no más aprendizaje. Y si él no es capaz de acabar con esto deseo y odio y engaño, pues no puede participar. Eso fue lo que dijo Mahakashapa. Pero el bhiksu que había expresado previamente su opinión continuó, vale, tienes razón, pero Ananda era el asistente del Buda, siempre estaba con el Buda. Escuchó muchas enseñanzas del verdadero Dharma de parte del Buda. Y también, cuando tenía una pregunta, una duda acerca del Dharma, inmediatamente se la hacía al Buda. Así que él sabe todo acerca del Dharma, por lo que absolutamente debemos incluirlo. No está bien que no lo incluyamos.
Y todos juntos pues se esforzaron en que Ananda fuese invitado, diciéndole, no está bien que no sea invitado. Insistieron. Entonces, bueno, al final invitaron a Ananda. Y luego discutieron dónde sería mejor celebrar este concilio. Porque, bueno, esto va a tomar mucho tiempo. Si es algo que toma mucho tiempo, pues nos hará falta comida durante este tiempo y también alojamiento. ¿Dónde podemos ir que encontremos comida y alojamiento? Y todos pensando, pues coincidieron que en Raya Grija habían buenas casas y tampoco había problema con la comida. Así que Raya Grija era el lugar más apropiado para celebrar el concilio. Eso fue lo que decidieron. Y al final, pues, Mahakashapa dijo, venerables, os he invitado a todos vosotros bhikshus, y si todos estáis de acuerdo, pues partamos hoy hacia Rayagrija para celebrar el concilio. Y así todos se dirigieron en la dirección de Vaisali, ¿no? Iban de Kushinagar, entonces primero tenían que pasar por Vaisali antes de llegar a Rayagrija. Esta es la manera de explicarlo en el Vinaya en 5 partes. Y quiero enriquecer esta ha sido la explicación del Vinaya en 4 partes y quiero enriquecerla con la presentación del Vinaya en 5 partes, que es un poquito distinta. ¿Por qué? ¿En qué difiere? Después del paranirvana del Buda, Mahakashapa se encontraba en las orillas del lago Markatarada en Vaisali, básicamente a las orillas de este lago, y habían algunas casas construidas y estaba quedándose con estos 500 bhikshus. Y ahí que dijo Mahakashapa, dijo algo muy parecido a lo de antes. Dijo que hace unos días, cuando me dirigí a Kushinagara desde Pava, oí que el Buda había pasado al paranirvana. En ese momento mi mente estaba perturbada y era incapaz de permanecer en paz. En ese momento, los bhikshus, bhikshunis y los practicantes laicos masculinos y femeninos se enteraron del fallecimiento del Buda. Algunos fueron incapaces de caminar sobre sus pies, algunos saltaron, otros se retorcieron en el suelo y todos lloraron. Se lamentaron y soltaban alaridos diciendo, el mundo está vacío, el ojo del mundo ha quedado ciego. Pero estaba en ese momento el Bhikshu Upananda en el camino, que me lo encontré en el camino y nos dijo, no os aflijáis. El Buda siempre nos ponía reglas sobre lo que debíamos y no debíamos hacer, que debíamos estudiar esto y no estudiar lo otro, uno adiestrarnos en lo otro, pero ahora el Buda ya no está con nosotros, ya no está. Así que podemos hacer lo que queramos, ya no tenemos por qué tener miedo o aprensión. Así que, ¿por qué sentaros aquí llorando? No tiene sentido. Y entonces Mahakashapa, que era el interlocutor, decía, cuando escuché esto, mis preocupaciones aumentaron mucho. El Buda ha pasado al paranirvana, pero todavía hay bhikshus y bhikshunis. Si todos juntos podemos ser diligentes y celebrar un concilio, esos pocos estudiantes como Upananda no podrán debilitar las enseñanzas, no podrán causar daño a las enseñanzas. Cuando Mahakashapa dijo esto, pues los bhikshus comprendieron que era significativo lo que decía Mahakashapa, que tenía sentido, y les pareció muy bien. Pero los monjes le dijeron a Mahakashapa, Ananda siempre ha asistido al Buda, su mente es aguda,
ha escuchado muchas enseñanzas, las recuerda, es el tesorero del Dharma, porque recuerda todas estas enseñanzas. Él tiene que ser incluido entre los bhikshus que celebrarán el concilio. Eso le dijeron a Mahakashapa. Pero él contestó, Ananda todavía se está entrenando en el camino, no ha obtenido el estado de arhat, por lo tanto en su mente tiene deseo, odio, ignorancia y miedo, así que no debe ser admitido en el concilio. Eso fue lo que contestó Mahakashapa. Vemos que en este Vinaya en 5 partes es un poquito distinta la descripción, aunque en general se parece muchísimo. Ahora volvamos al Vinaya en 4 partes, que es nuestra presentación principal. Volvamos al siguiente y continuemos con el siguiente punto. Y el siguiente punto aquí es cómo se encontraron con Ananda. Todos los bhikshus pensaban que tenían que encontrarse con Ananda para incluirlo en el concilio. ¿Y dónde estaba Ananda en ese momento? Ananda estaba viajando y cuando llegó a un lugar remoto, llegó a este lugar remoto y de manera natural pensó, así como un ternero recién nacido o un yak recién nacido necesita beber leche de su madre y por lo tanto va donde vaya su madre. De la misma manera, yo ahora todavía me sigo entrenando en el camino y debo seguir a los arhas, debo seguir a los 500 bhikshus y a los arhas. Eso fue lo que Ananda pensó. Y en ese momento, ¿dónde estaban estos 500 bhikshus? Ellos venían por el camino de Vaisali. Entonces, estos que no son 500 arhas, en realidad son 499. Iban por este camino hacia Vaisali. Y Ananda estaba en Vaisali. En Vaisali, pues se escuchó la noticia de que estaban llegando estos 500 arhas. Y entonces los bhikshus, las bhikshuni, los practicantes laicos masculinos, femeninos, el rey, los ministros, los mendicantes, los budistas, escucharon que este gran grupo de arhas se acercaba. Así que todos se emocionaron, ¿no? Se pusieron como muy contentos, hubo un gran alboroto, se preguntaban qué está pasando. Hubo una gran conmoción. Y en ese momento, en Vaisali, había un bhikshu de Briji Briji era uno de estos 16 grandes reinos de la India antigua. Entonces, un bhikshu de esta región, de Briji, estaba en Vaisali. No era un bhikshu cualquiera, él tenía la clarividencia del ojo divino, tenía telepatía. Y él pensó para sí mismo, Ananda está actualmente en Vaisali. Muchas personas se están reuniendo para ver lo que ocurre con estos 500 arcas que vienen y están todas emocionadas y saludándose. Pero voy a mirar a ver si Ananda está libre de deseo o no, a ver si Ananda ha obtenido el estado de arhat o no. Voy a mirar. Entonces entró en Samadhi y miró. Tenía clarividencia, pero no era una clarividencia inmediata. Tenía que entrar en Samadhi para poder ver con claridad. Entonces entró en Samadhi, miró y vio que Ananda aún tenía algo de deseo, puesto que no había obtenido el estado de arhat. Él sabía que Ananda no era un arhat. Entonces dijo, oh, Ananda no es un arhat. Tengo que hacer algo para inspirarle desencanto y así que obtenga el estado de arhat. Y él se acercó a Ananda y le dijo esta estrofa.
que básicamente es permaneciendo en soledad junto a un árbol, ejercita tu mente hacia el nirvana, practica jnana y sé cuidadoso. ¿Qué necesidad hay de decir mucho? Básicamente le está diciendo, ve a un lugar solitario junto a un árbol y esfuérzate en el nirvana, practica jnana, practica la meditación, la absorción meditativa. No hables mucho, sé cuidadoso. No has obtenido el estado de arca, tienes que obtenerlo. Pues haz así. Cuando este Bhikshu le dijo esto a Ananda para que tuviese desencanto, hablaré a continuación qué fue lo que hizo Ananda, ¿no? Pero después del descanso, ahora vamos a tomarnos un descanso de media hora. A continuación, hemos hablado de lo que dice el Vinaya en 4 partes. Y en el Vinaya en 5 partes también se cuenta algo similar, aunque ligeramente distinto. Lo que cuenta es que Nanda estaba en Vaisali enseñando el Dharma día y noche a la cuádruple comunidad. Tal como cuando el Buda estaba en vivo, muchas personas habían acudido a Nanda para pedir las enseñanzas del Dharma. Y en ese momento estaba este bhikshu de Briji que practicaba la meditación llana, pero oyó la conmoción de las cercanías donde Ananda estaba enseñando el Dharma a muchísimas personas. Y debido a este gran bullicio, su mente no pudo descansar tranquilamente en la meditación samadhi. Y en ese momento, este bhikshu de Briji se preguntó, ¿sigue Ananda en el camino del aprendizaje? ¿Ha cumplido el cometido o no lo ha cumplido? Tiene, está metido en tanto ajetreo, pero realmente ha cumplido su cometido o no. Y si no lo ha cumplido, haré que lo cumpla. Entonces entró en Samadhi y con su clarividencia vio que Ananda no había cumplido el cometido. Y fue para Ananda, ¿no? Porque tenía esta intención de que Ananda generase ese cansancio acerca del mundo y obtuviera la realización. Se dirigió a Ananda y le dijo la siguiente estrofa, que fue de gran beneficio para Ananda. Cuando Ananda escuchó esto, pues Ananda se cansó del mundo, permaneció en soledad, sin distracciones y plenamente concentrado, ¿no? Gracias a esta estrofa que le recitó a Brigi. Con anterioridad, pues realmente no tenía la oportunidad de practicar en soledad, sin distracciones, porque estaba asistiendo al Buda, haciéndole de asistente, tenía que hacer muchas cosas. Y no había tenido esa oportunidad de practicar en soledad y sin distracciones. Un día, Ananda se alojaba en un lugar sin techo igual estaba en unos árboles, y se hizo una cama con cuerdas, como una especie de hamaca, ¿no? Entre 2 árboles. Se la construyó y
pasó la mitad de la noche prac- practicando samadhi, pero también caminaba de un lado a otro, practicaba el andar. Entonces pasó toda la noche practicando así. Toda la noche se la pasó practicando. Practicó de manera muy diligente y por la mañana, cuando se acercaba el amanecer, Ananda estaba físicamente agotado y pensó, hoy estoy realmente cansado, muy cansado. Tengo que descansar un poco. Y en cuanto pensó esto, se sentó en su cojín o y pensó que debía dormir un poco en su asiento. Pero en el momento justo antes de que su cabeza tocase la almohada, de repente tuvo una experiencia como nunca antes la había tenido. Y en ese momento, Ananda alcanzó finalmente el estado inmaculado y se convirtió en un arhat. Y entonces él recitó esta estrofa que básicamente decía, he escuchado muchas enseñanzas del Dharma y siempre he honrado al Buda. Ahora he cortado el nacimiento y la muerte. Y Gautama, hoy me alegro de dormir. Básicamente está diciendo que ha escuchado muchas enseñanzas del Dharma en su vida, que ha honrado al Buda, le ha sido de servicial y hoy ha cortado el nacimiento y la muerte, ha obtenido el estado de Arhat. Así que Gautama, hoy puedo reposar, ya puedo descansar. Creo que eso es lo que quiere decir. Así se describe en el Vinaya en 5 partes, en el Vinaya en 4 partes, pero en el Vinaya en 5 partes se describe ligeramente distinto esta obtención del logro de Ananda. En este Vinaya en 5 partes, los bhikshus le dicen a Ananda, será mejor que culmines pronto el cometido. Kasyapa va a celebrar el concilio del Vinaya y tú no estás incluido, no estás invitado. Y entonces, además de esto, Ananda también escuchó esta estrofa pronunciada por el bhikshu de Briji y, y sabía, bueno, que Mahakashyapa no le dejaba entrar en el concilio en el concilio, así que he de esforzarme en obtener el estado de Arhat y practicó toda la noche diligentemente. En su práctica, pues alternaba la meditación llana con el andar. Hacía meditación andando y también meditación llana para poder obtener el resultado último. Pero no consiguió su cometido, no se logró su deseo. Y después, cuando llegó la mitad de la noche ya iba a llegar el amanecer, pues Ananda estaba muy cansado y comenzó a acostarse para descansar, pero antes de que su cabeza tocara la almohada, encontró de repente el estado inmaculado y alcanzó el estado de Arhat. Esto es lo que se enseña en el Vinaya de 5 partes. Entonces los bhikshus se enteraron de que Ananda había obtenido el estado de Arhat y fueron rápidamente a ver Mahakashyapa y le dijeron, Ananda alcanzó ayer el estado de Arhat, así que debemos incluirlo en el concilio sobre el Vinaya. En realidad, Mahakashyapa había alegado que la principal razón para no invitar a Nanda era que no era un arhat. Ahora que había obtenido el estado de arhat, pues los bhikshus le decían, tienes que incluirlo en el concilio. Entonces ya Mahakashyapa no podía decir que no, ¿no? Ya. Así que lo que dijo, si esto es así, pues ¿a dónde deberíamos ir? Tenemos que ir a un lugar donde tengamos las mejores condiciones de alojamiento y demás para celebrar el concilio.
para compilar bien el Vinaya. Y al final se pusieron de acuerdo en que en Raya Grija iban a encontrar todas esas facilidades que necesitaban. Y le dijo a la Sangha esto, ¿no? Entonces, primero todos los monjes discutieron a dónde ir y al final, pues todos estaban de acuerdo de que el mejor lugar era Raya Grija. Aquí, ahora en este punto, os quiero mostrar algo a todos. Esto es Kushinagar. Y abajo no lo leí bien. Luego en esta imagen están los restos de Raya Grija. Y cuando aquí tenéis, cuando vais de Kushinagar a Rajgiri, esto es lo que nos dice Google Maps. Que para ir de Kushinagar a Rajgir, si uno va andando, toma 60 horas, ¿no? Dura 60 horas el viaje. Si uno sigue este camino que marca Google. Básicamente serán 60 horas andando. Está claro que hay que pasar por Vaishali en este camino de Kushinagar a Rajgir. Lo siguiente de lo que quiero hablar es si miramos el esquema del Vinaya en 4 partes, tenemos que Briji le enseña el Dharma a Ananda, que Ananda obtiene el estado de Arhat, y ahora continúa en mantener los preceptos menores sin distinción. Entonces, en ese momento, los bhikshus salieron de Vaishali, camino a Raya Grija, y en el camino discutieron, ¿no? ¿Qué preparativos debemos hacer? Primero debemos buscar alojamiento y camas o comenzamos directamente discutiendo el Vinaya. ¿Qué es mejor? ¿Que primero busquemos alojamiento o que comencemos directamente a discutir el Vinaya? Y después de hablarlo, decidieron que lo más apropiado era procurarse alojamiento y camas. Esto fue en lo que concordaron, se quedaron de acuerdo con esto. En el Vinaya, en 5 partes, ¿qué es lo que dice? Lo dice un poco distinto. Dice que los 500 arcas llegaron a Raya Grija. Poco a poco fueron llegando, o poco a poco llegaron después de un cierto tiempo. Y cuando llegaron fue durante el primer mes de la estación de lluvias. Son 3 meses de estación de lluvia y el primer mes tienen un cierto nombre en tibetano, básicamente es el primer, segundo y tercer mes de la estación de lluvias. Entonces llegaron en ese primer mes de la estación de lluvias cuando estaban en Raya Grija, justo era el primer mes de la estación de lluvias. Y entonces decidieron que iban a arreglar los edificios o donde dormir, la ropa de cama y demás. Y en el segundo mes de la temporada de lluvias, pues todos entrarían en llana, practicarían el samadhi. Y luego en el tercer mes de la estación de lluvias se reunirían todos en un lugar. Y en ese momento, cuando se reunieron todos en el tercer mes de la estación de lluvias, pues Kashyapa dijo, Mahakashyapa dijo, por favor, escuchad, venerables, escuchadme.
Si la sangha está lista y dispuesta, a partir de hoy, invitaremos al noble Upali y preguntaremos sobre el Vinaya de los Bhikshus y de las Bhikshunis. De manera semejante, en la compilación del Theravada Khandaka, dice más o menos lo mismo. Dice que los Bhikshus viajaron a Rayagrija y algunos de los Bhikshus mayores pues dijeron, cuando llegaron a Rayagrija, amigos, en el pasado el Buda elogió el hacer reparaciones y arreglar las cosas para que no se deteriorasen, ¿no? Esto era algo que le agradaba al Buda. Entonces, nosotros cuando lleguemos a este lugar, al llegar a este lugar, pues el primer mes hemos de pasarlo preparando y arreglando el alojamiento en Rayagrija. Y el segundo mes, pues ya comenzaremos con el concilio. Esto fue lo que se recopila en este Vinaya. Y tal como lo dijeron, pues el primer mes se hicieron reparaciones. En ese momento, ahora ya volvemos a Vinaya en 4 partes. Entonces, Kashyapa invitó a grandes bhikshus y entre ellos los de mayor antigüedad era Dashabala Kashyapa, luego Pompona, pero Popona no debe ser Puruna, porque luego se habla de que Puruna no estaba en el concilio, pero bueno, en cualquier caso. Bien, hubiese venido el concilio, ¿no? En cuanto a la antigüedad de la sangha de los bhikshus, pues este es el orden. Primero Dashabala Kashyapa, luego Popona. Si tomamos el Vinaya en 4 partes como base, pues el monje Puruna no estuvo invitado al concilio, entonces Popona no sería ese mismo Puruna. Entonces el tercero sería Mahakashyapa y el tercero Mahakunda, en términos de antigüedad en la sangha. En ese momento, Kashyapa asumió la responsabilidad de prescindir la sangha, tomó esta responsabilidad y le pidió a los bhikshus: venerables de la sangha, por favor, escuchad. Si la sangha está lista y dispuesta, a partir de hoy comenzaremos la recopilación en conjunto del Vinaya. Hizo como este anuncio. En ese momento, cuando dio el anuncio a Mahakashyapa, pues Ananda se levantó de su asiento, se echó la túnica superior sobre un hombro, se arrodilló con la rodilla derecha en el suelo, junto a las palmas de las manos y dijo: en realidad he oído esto del Buda y ahora os lo recuerdo. Una vez el Buda dijo: en el futuro es permisible para los bhikshus abolir algunos preceptos menores, porque había muchos preceptos y el Buda dijo que los preceptos menores podían ser abolidos en el futuro. Era permisible hacer esto. Entonces Ananda expresaba que esto había sido dicho por el Buda. Y entonces Kashyapa le dijo a Ananda: Ananda, en ese momento le pediste al Buda que identificara a qué preceptos menores se refería, cuáles eran estos preceptos menores de los cuales se podía prescindir. ¿Se lo preguntaste?
¿Cuáles eran estos preceptos menores? ¿Se lo preguntaste al Buda? Y Ananda dijo, oh, en ese momento carecí de entendimiento y olvidé preguntarle al Buda sobre ese tema, no se me aclaró. Pero bueno, el Buda había dicho que en el futuro es permisible que los bhikshus puedan abolir algunos preceptos menores. Y entonces los bhikshus pues decidieron discutir a ver cuáles eran estos preceptos menores. Algunos monjes dijeron que todos los preceptos, excepto las 4 derrotas, eran menores, eran preceptos menores, es decir, que podían ser abolidos. Otros monjes bhikshus dijeron que todos los preceptos, excepto las 4 derrotas y los 13 remanentes, eran menores, eran preceptos menores. Otros monjes bhikshus dijeron que todos los preceptos, exceptuando las 4 derrotas, los 13 remanentes y los 2 indeterminados, eran preceptos menores. También hubo bhikshus que dijeron que todos los preceptos, excepto las 4 derrotas, los 13 remanentes, los 2 indeterminados y los 30 decomisos, eran menores. Y también algunos bhikshus dijeron que todos los preceptos, exceptuando los de las 4 derrotas y las 90 caídas, eran menores. En la tradición Theravada, en cualquier caso, lo que Mahakashyapa le dijo a los bhikshus es: escuchadme todos. Cada uno ha explicado su propia opinión y vemos que hay muchas opiniones diferentes. Y el punto principal de todo esto es que no hemos podido identificar con claridad qué preceptos son los menores, cuáles son los preceptos menores. Por lo tanto, a partir de hoy, debemos tomar esta decisión, que si hay una regla que el Buda no estableció anteriormente, nosotros tampoco deberíamos convertirla en una nueva regla ahora. Sin embargo, las reglas que el Buda estableció previamente no deben ser no debemos abolirlas. No está bien hacerlo. Deberíamos respetar las reglas del Vinaya que el Buda estableció. Y todos estos bhikshus antiguos pues estuvieron de acuerdo. En el Theravada básicamente es lo mismo, pero solo hay algo extra. Lo que dice es que las personas laicas saben que tenemos muchos preceptos y saben lo que es apropiado para los hijos de los Shakyas y lo que no es apropiado para que no hagan los hijos de los Shakyas. Y si nosotros abandonamos estos preceptos menores, pues algunas personas dirán que las reglas para los estudiantes del mendicante Gautama desaparecerán. Están desapareciendo y desaparecerán completamente en poco tiempo como el humo. También dirá, en el pasado, cuando el maestro estaba vivo, se entrenaban en la disciplina Vinaya, y ahora que el maestro ya no está con ellos, no se entrenan en la disciplina Vinaya. Así que, bhikshus, si estáis de acuerdo, debemos hacer esto, tal como se dijo antes, ¿no? No debemos hacer nuevas reglas que el Buda no hizo, pero tampoco debemos abolir las reglas que el Buda sí hizo. Al contrario, hemos de mantener y respetar esas reglas. Por favor, venerables, si estáis de acuerdo con mi idea, por favor, sentaos en silencio. Si tenéis otra opinión, díganla. Y todos los bhikshus se sentaron en silencio y con esto expresaban que estaban de acuerdo con su opinión.
daban su consentimiento. Eso es lo que dice en este Candada del Theravada, en esta sesión corta del Vinaya. Luego, a continuación, el siguiente punto son los siguientes fallos de Ananda. Pensaba hablar de ellas mañana en más detalle, pero luego pensé en hablar de ellas hoy. En cualquier caso, el orden de estos 7 fallos de Ananda difiere de acuerdo con distintos textos. Según el Vinaya en 4 partes, en 5 partes, el Theravada y también la tradición tibetana, es un poco distinto. En los puntos finales de disciplina, antes del concilio, Mahakashyapa acusa a Nanda de estos 7 fallos para impulsar a Nanda a obtener el estado de Arhat, expulsándolo del lugar, ¿no? Diciendo, no has obtenido el estado de Arhat, has hecho esto para que Ananda se desanimase y obtuviese el estado de Arhat. Y así se explica en el Mula Sarvastivada, en esa tradición. Pero en el Vinaya en 4 partes, este no es el orden. Porque primero Ananda obtiene el estado de Arhat y luego se les une en el concilio. Y solamente después de esto es que Kashyapa le acusa de 6 faltas o de fallos. También en el Vinaya en 4 partes dice que estaba ese vicio de Virgi que ayudó a Nanda a desanimarse con el mundo y por eso obtuvo el estado de Arhat. Y en cualquier caso hay presentaciones distintas según estos textos de cuando Ananda fue acusado de estos defectos. Pero hablaré de esto en la siguiente enseñanza. En cualquier caso, según el Vinaya en 4 partes, Kashyapa le dice a Nanda, tú fuiste quien instigó que las mujeres entraran en el Dharma budista y que obtuviesen la ordenación. Y esto fue una ofensa. Así que tienes que confesarla con arrepentimiento. Tal como dije antes, teníamos esta monja que se portaba mal, Stulananda, que le dio muchas dificultades a Kashyapa. Y mientras el Buda estaba vivo, pues Mahakashyapa no podía acusar a Nanda, diciéndole, eres tú el culpable de que las monjas obtuviesen la ordenación. Y esto es un defecto, esto es una ofensa. No se lo podía decir directamente. Pero ahora sí se lo dijo y le dijo, entonces es una ofensa y tienes que confesarla con arrepentimiento. Y Ananda dijo, gran venerable, actúa a sabiendas. Mahaprajapati, Gautami, así, había sido muy amable con el Buda, puesto que desde temprana edad quien cuidó y crió al Buda fue Mahaprajapati. Por lo tanto, la apoyé. Yo no siento que esto sea un defecto, una falta, pero tengo confianza en ti y por ello pues lo confieso con arrepentimiento. Se dice que esto fue lo que le contestó Ananda. Le está diciendo, no creo que sea un defecto, pero bueno, tengo confianza en ti y lo confieso como si fuese un defecto. El segundo fallo o defecto de Ananda o error pues, fue que Kashyapa le acusó. El Buda te habló 3 veces de que necesitaba que fuera su asistente, pero tú no aceptaste. No dijiste, vale, seré su asistente. Y esto es un defecto, esto es una falta y debes de confesarlo con arrepentimiento. Entonces Ananda contesta, yo no lo hice intencionalmente, no quise faltarle el respeto.
La oportunidad de ser el asistente del Buda es extremadamente difícil de conseguir. Y por eso dije que era incapaz, yo no puedo hacerlo. Mm. Yo no creo que esto sea un fallo o una falta, pero como tengo confianza en ti, ahora lo confieso con arrepentimiento. Este es el segundo fallo de Ananda. No, no, igual no hace falta que explique si realmente eran fallos o no, cada cual lo puede pensar por sí mismo. Luego el tercero, la tercera ofensa. Kashyapa le dijo, cuando estabas cosiendo el manto exterior del Buda, en una ocasión estaba cosiendo el manto exterior del Buda y pisaste intencionalmente el manto de Buda mientras lo estabas cosiendo. A, a veces para poder mantenerlo, pues igual tenía que pasarlo por debajo de la rodilla o del pie. Y entonces Kashyapa le decía, a propósito, lo pisaste a propósito y tienes que confesarlo, esto fue una falta. El Kashyapa se está esforzando bastante en buscar los defectos de Ananda, ¿no? Lo está mirando con lupa. A ver, ¿en qué se equivocó? Probablemente igual le estaba espiando mientras cosía a ver si se equivocaba. Entonces, Ananda dijo, yo no lo hice por orgullo, no lo hice intencionalmente, no lo pisé intencionalmente. No fue así. Por lo tanto, no creo que haya sido una ofensa, una falta. Pero bueno, como tú lo dices y yo tengo confianza en ti, pues lo confieso con arrepentimiento. Ahora ya hemos llegado a la cuarta, ¿no? ¿Cuál fue esta cuarta ofensa? Kashyapa le dice, el Buda habló 3 veces de que iba a fallecer. Te lo dijo 3 veces. Pero aún así, tú no le pediste al Buda que viviera durante un eón. Tendrías que habérselo pedido. Habérselo pedido inmediatamente, porque si el Buda hubiese vivido un eón, habrá aportado beneficio y felicidad a muchos seres. Y todos los dioses y humanos habrían obtenido felicidad. Y esto fue un defecto de tu parte, fue una falta, fue una ofensa y debes confesarlo con arrepentimiento. Y Ananda le dice, venerable Mahakashyapa, no lo hice intencionalmente. Estaba poseído por un Mara, por una influencia negativa. Y no fui capaz de pedirle al Buda que no pasara al nirvana. Se ve que en ese momento había un Mara o un demonio que hizo que Ananda no escuchase lo que el Buda dijese y por lo tanto no pudiese pedirle que permaneciera en el mundo. Entonces Ananda dice, no siento que este sea un defecto, una falta, pero bueno, tengo confianza en ti, así que ahora lo confieso con arrepentimiento. Esa es la cuarta. ¿La quinta cuál es? Akashyapa le dice, en una ocasión cuando el Buda vivía, una vez se dijo que necesitaba agua, te pidió que le trajeses agua y tú no se la trajiste, no le diste agua. Y esto es un defecto, esto es una falta. Te pidió agua y no se la diste. Así que debes de confesarlo con arrepentimiento. ¿Y qué responde Ananda? Esto no lo hice intencionalmente. Lo que ocurrió es que en ese momento donde iba a coger el agua, pasaron 500 carros, no como los coches de hoy en día, sino estos carros como llevados a caballo. Y 500, obviamente no sé si eran 500 o no, pero en cualquier caso, muchos de estos carros pasaron y ensuciaron el agua. El agua se volvió muy turbia y pensé que si le daba esta agua enturbecida al Buda, el Buda se iba a enfermar y por eso no se la di. Eso fue lo que le respondió Ananda. Pero Kashyapa le rebatió y le dijo, deberías habérselo ofrecido de todos modos. Tendrías que habérselo ofrecido. El Buda tiene el poder de transformar el agua turbia en agua limpia.
Y te pidió, cuando te pida agua, tienes que dársela enseguida. ¿Cómo es eso de que te pidió agua y no se la diste? Entonces Ananda, pues al final dijo, yo no siento que haya sido un fallo, pero bueno, tengo confianza en ti, así que ahora lo confieso con arrepentimiento. Y entonces la sexta, ¿cuál es? Kashyapa de nuevo le dijo, tú no le, cuando el Buda te dijo que en el futuro los monjes podían abolir estos preceptos menores, y tú no le preguntaste al Buda cuáles eran estos preceptos menores. Tendrías que habérselo preguntado para poder clarificar este punto. Porque no lo hiciste, pues ahora no lo podemos saber. Y esto fue un defecto tuyo, fue un error, fue una ofensa, así que debes de confesarlo con arrepentimiento. Y Ananda dice, no lo hice intencionalmente. En aquel momento no comprendí, no lo entendí y se me olvidó preguntárselo. Se me olvidó preguntarle al Buda cuáles eran los preceptos menores. En este momento el Buda estaba a punto de pasar al nirvana y Ananda estaba en duelo y le decía simplemente ok, a lo que el Buda le dijese. No tenía tiempo ni una mente clara para detenerse a pensar en lo que decía el Buda y hacerle preguntas. Así que Ananda dijo, yo no creo que esto haya sido una ofensa, pero bueno, tengo confianza en ti, así que ahora lo confieso con arrepentimiento. Y al final de todo, ¿cuál fue este séptima ofensa de Buda? Es esto de al final, ¿no? Cuando Mahakashyapa fue el cuerpo del Buda, los restos y el pie del Buda estaba sucio, y entonces Kashyapa pues regaña a Nanda por no impedir que las mujeres ensuciaran el pie del Buda, ¿no? Las mujeres estaban llorando y se ponían las manos a la cara, que se les ensuciaba con el maquillaje, y luego con estas manos sucias de maquillaje tocaban el pie del Buda y así ensuciaron el pie del Buda. Entonces Mahakashyapa le dice, no lo impediste y de esa manera las mujeres ensuciaron el pie del Buda. Y esto fue un error, fue un defecto tuyo, fue una ofensa, así que debes confesarlo con arrepentimiento. Y Ananda pues dijo, no fue mi intención. Las mujeres estaban desconsoladas, no fueron atentas, lloraron mientras se postraban ante el Buda. Estas lágrimas, pues, mezcladas con sucio, caían en sus manos y luego tocaron con estas manos el pie del Buda y así lo ensuciaron. Yo no veo que esto sea un defecto mío o un error mío, pero bueno, tengo confianza en ti, así que ahora lo confieso con arrepentimiento. En cualquier caso, vemos que estos 7 defectos de Ananda o errores de Ananda en este Vinaya en 4 partes, Mahakashyapa dice que Ananda hizo 7 cosas inapropiadas o 7 ofensas. Y Mahakashyapa acusó a Ananda ante toda la sangha. Ananda era alguien excepcional. La mayoría de las personas hubiesen respondido. O me estás atacando ahora que el Buda pasó al paranirvana. Pero bueno, lo que él dijo es que yo no creo que haya sido una ofensa, pero bueno, tengo confianza en ti, así que lo confieso con arrepentimiento. En algunos relatos habla de 9 ofensas de Ananda. Hay en presentaciones diferentes en el Kangyur. No en el Kangyur. Pero bueno, en algunas fuentes se habla de 9 ofensas. Esta es la mayor cantidad de ofensas que se registran. Y en otros textos se habla de 5 ofensas solamente. De esto puedo hablar en detalle en la próxima enseñanza. Vale, yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy. Gracias.